Ya por fin vamos a empezar. Antes de nada, disculpad el retraso. Hemos tenido problemas de localización por una parte y queríamos contar aquí con los compañeros de Televisión Española que, como sabéis, van a grabar el acto. También que sepáis, se va a retransmitir por streaming. Y antes de empezar, avisos varios. Si alguno, al hacer la pregunta, no quiere ser grabado, por favor que nos lo diga, que nos haga una seña para luego no retransmitir esa imagen y solamente la voz. Ya sabéis que ahora tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento de imágenes, datos, etcétera. Bueno, como os decía, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Universidad Carlos III por colaborar con nosotros en este proyecto. Tiene como objetivo acercar las prioridades del Parlamento Europeo, los temas principales de debate del Parlamento Europeo a los ciudadanos y, en este caso, a vosotros, los estudiantes, que tenéis que empezar a familiarizaros con lo que allí se debate, a opinar sobre lo que allí se debate y, sobre todo, al final, como ciudadanía europea, sois parte esencial de todo este proyecto. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de Enrique Guerrero, que es del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo, y de Enrique Calvet, que es del Grupo ALDE, también en el Parlamento Europeo, y a Ruth Ferrero, que es profesora aquí en la universidad, experta, amiga y muy conocedora también de todos estos temas. Sin retrasarnos más, quería darle la palabra a Ruth para que nos dé un vistazo así muy general. Bueno, perdona, otro anuncio. Sabéis que hemos lanzado la propuesta de que nos fuerais haciendo preguntas por un formulario que hemos habilitado y también por las redes sociales. Si todavía alguno quiere seguir haciendo preguntas, os propongo que lo hagáis por Twitter. Inma va a estar mirándolas. El hashtag lo hemos tenido por aquí colgado. Sabéis que es hashtag PreguntaPE. Como os decía, Ruth va a hacer una breve presentación, luego yo les voy a dar la palabra a cada uno de los eurodiputados para que nos den sus opiniones muy rápidas, un resumen también sobre cuáles son los principales desafíos en cuanto a democracia y legitimidad democrática del Parlamento Europeo, y luego vamos a abrir, esto es una conversación entre nosotros y con vosotros, así que nos encantaría que participarais, que nos presentéis las preguntas, etcétera, etcétera. Sin más, Ruth, por favor, muchas gracias. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Yo me he traído una pequeña chuletita para ir planteando algunas de las cuestiones que yo creo que deben de abordarse a lo largo de esta conversación, ¿verdad? ¿Cuándo comienza a aparecer el concepto de este déficit democrático en la Unión Europea? Empieza con el proceso de integración político desde Maastricht, comienza a aparecer una suerte de duda sobre si hacia dónde tendría que evolucionar los procesos democráticos dentro de las instituciones europeas. Lo que estamos presenciando en los últimos tiempos, como consecuencia de la crisis económica, de la crisis humanitaria, de las políticas de austeridad, es la aparición o la emergencia de problemas estructurales que ya estaban subyacentes en el ámbito de la Unión, pero que no habían salido a la luz, ¿no? Vemos que la Unión Europea está teniendo problemas de tipo democrático, de proyección exterior, de la imposición de algún tipo de recetas económicas muy determinadas, y estamos viendo que varias parcelas de la soberanía de los Estados han ido delegando a este órgano supranacional, pero no tenemos unas contrapartidas a cambio de esa cesión de soberanía que den una mayor y mejor democracia a los ciudadanos. Esto ha hecho que se haya convertido en un ente que favorece fundamentalmente a las élites tecnocráticas y que están aliadas con los mercados, ¿no? Entonces, esto plantea una suerte de desafección por parte de la ciudadanía que básicamente se alinea en posiciones, si se siente no incluida, se alinea en posiciones que no están representadas en el marco comunitario, puesto que hasta ahora se ha intentado despolitizar todos los procesos de toma de decisiones y lo único que queda para esa ciudadanía es
engrosar las filas de determinadas opciones políticas que en la actualidad tienen una deriva. Podemos hablar de populismo o incluso de vinculado a la extrema derecha. Creo que se pueden identificar tres pilares sobre los que centrar un potencial foco a la hora de ver estas cuestiones que tienen que ver con el déficit democrático y la pérdida de legitimidad de algunas de las instituciones europeas. En primer lugar, me gustaría apuntar las deficiencias institucionales, que es donde más peso específico se suele hacer, es decir, hay que reformar las instituciones. Obviamente hay disfuncionalidades en las relaciones entre Estados y órganos comunitarios, órganos supranacionales, y son instituciones que efectivamente hay que reformar para conseguir básicamente tres objetivos. El primero, una mayor representatividad por parte de la ciudadanía, una mayor responsabilidad y una mejor rendición de cuentas de los actos comunitarios. El segundo bloque diría que tiene que ver con el marco de los procedimientos de toma de decisiones, en los cuales sí que es verdad que se ha mejorado a lo largo de todo el proceso de integración europea, pero sin embargo seguimos viendo que existen múltiples mecanismos de toma de decisión que pueden llegar a confundir a la ciudadanía y además todavía están bajo una suerte de opacidad y poca transparencia, digamos, si nos atenemos a, por ejemplo, todo el secretismo que subyace en el marco del proceso de toma de decisiones en el ámbito de la comitología, que, de nuevo, favorece la implantación, la presencia de una tecnocracia elitista que básicamente aleja a la ciudadanía de las instituciones. Y el último bloque, que yo creo que es en el que debemos de fijarnos más, porque es yo creo que una de las bases de crear una institucionalidad, una supranacionalidad como la que se pretendía con Maastricht en el ámbito europeo, y es un problema muy serio, es la baja legitimidad social que tiene la Unión Europea por la ausencia precisamente de ese vínculo emocional entre ciudadanos e instituciones europeas. Eso es algo que se intentó construir con el concepto de ciudadanía que aparece en Maastricht, pero que hemos visto que no avanza, y es más, no solo no avanza, sino que se está replegando ahora con nuevas opciones renacionalizadoras y más soberanistas que no logran, que al contrario siguen reforzando esa aproximación pragmática sobre el coste-beneficio que tiene el ser miembro de la Unión Europea. Entonces, esa lógica coste-beneficio hace que básicamente no haya una afección emocional, ¿no? En esas tres líneas de la legitimidad de Lincoln, ¿no? De la legitimidad for the people, to the people y by the people, digamos que el by the people está ausente en este proceso de integración política. Y para ir cerrando y hacer un wrap-up de lo que planteamos aquí y para dar paso al resto de los ponentes, creo que hay que, en primer lugar, cuestionar algunos procesos de toma de decisiones como el método comunitario por varias razones. La primera, porque está obsesionada, es un método obsesionado por conseguir decisiones aparentemente despolitizadas, ¿no? Se quiere conseguir esos consensos de la centralidad para no molestar, ¿no? Digamos. Pero claro, cuando estamos en una situación de mayor integración, mayor cesión de soberanía desde los Estados, sin un feedback procedente de la Unión Europea de más democracia, lo que nos encontramos es básicamente una demanda por parte de la ciudadanía de toma de decisiones de tipo político, es decir, la ideología tiene que estar presente ahí también. ¿Por qué? Porque hay más competencias que afectan a la vida de los ciudadanos. Y con varios ejemplos creo que puede quedar muy claro. Todo el ámbito de la negociación colectiva, el tema salarial, el techo de gasto, las pensiones, los salarios, todo esto es algo que se está decidiendo ya en el ámbito de la Unión Europea, el cual se ha delegado soberanía por parte de los Estados. Y, por tanto, ya no podemos estar en una situación de despolitización de la toma de decisiones, ¿no? Hay que tomar partido y hay que ver hacia dónde queremos tomar ese partido. Yo lo dejaría aquí. Yo creo que para empezar el debate
se puede ir tirando y luego ya podemos... Perfecto, muchas gracias, Ruth. Estabas mencionando la despolitización. Quería comentar, que no lo he hecho antes, que hemos invitado, por supuesto, a representantes de todos los grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo, y no ha sido posible contar con más, pero creo que estamos perfectamente representados desde el lado liberal, desde el lado progresista, y me gustaría tener vuestra opinión sobre, si queréis hacer alguna reacción a las palabras de Ruth, pero también, sobre todo, saber cuáles son vuestras prioridades y las de vuestros grupos parlamentarios con respecto a todo este tema de la democracia europea. No puedo decir empieza Enrique. Bueno, puedo reaccionar yo en primer lugar. Gracias por la invitación, por estar aquí, por tener la oportunidad de hablar con el futuro de la Unión Europea, que está en esa otra parte, no necesariamente en los que estamos sentados aquí. Hay muchos temas que ha apuntado Ruth y yo quería tocar muy rápidamente 2 o 3 de ellos, ¿no? El primero es el tema de la legitimidad, en 2 vertientes. La crítica habitual a las instituciones europeas es que los procesos de decisión política o de conformación de las instituciones carecen de elementos fundamentales de legitimidad. Yo puedo aceptar eso siempre que no se compare con los nacionales, porque el Parlamento Europeo se elige exactamente igual que el Congreso de los Diputados, la Comisión Europea se elige exactamente igual que el presidente de la Comisión que el presidente del Gobierno en España, los comisarios están sometidos a un examen previo al que no están sometidos los ministros del Gobierno de cualquier de los países europeos, y el control de la Comisión en el Parlamento Europeo es equivalente al que se produce en el Parlamento Nacional. Hay un elemento muy fundamental para el tema de la legitimidad, que es la iniciativa legislativa que tiene un Parlamento Nacional, pero que no tiene el Parlamento Europeo. En una vida anterior, yo fui secretario de Relaciones con las Cortes. He escrito sobre este tema, y si uno va a la iniciativa legislativa en un país, el que mejor conozco, que es este, observará que los proyectos que vienen del gobierno, es decir, los proyectos de ley, se aprueban con un porcentaje elevadísimo, mientras que las proposiciones de ley que presentan directamente el Parlamento tiene una tasa de aprobación mucho más inferior, e incluso prácticamente tendencialmente ninguna si no lo apoya el primer partido representado en el Parlamento, que, salvo en estos momentos, suele ser además el partido del Gobierno. Por tanto, ¿hay problemas de funcionamiento formal de las instituciones europeas? Sí. ¿Distinto de los nacionales? No mucho. El segundo tema que quería tocar es la vinculación entre las crisis que estamos viviendo actualmente y el descenso de legitimación, el descenso de apoyo social, diría yo, ¿no?, a la Unión Europea. Hace bastantes años, no quiero, aunque estoy en la universidad, no quiero convertirme en un académico, pero en fin, Habermas hace mucho tiempo que escribió un libro cuyo título era Los problemas de legitimación en el capitalismo avanzado. La tesis fundamental de Habermas es que los sistemas políticos se legitiman básicamente por 2 elementos: por los valores que defienden y por los resultados que proporcionan. Los valores de la Unión Europea son unos valores, digamos, inatacables, teniendo en cuenta el origen de la Unión Europea, que es acabar con las guerras de destrucción en Europa, teniendo en cuenta que en estos momentos la Unión Europea tiene una Carta de Derechos Fundamentales que está por encima en el nivel de protección que la mayor parte de las cartas o de las constituciones nacionales, y teniendo en cuenta que nosotros somos una entidad
que comparado con el resto del mundo, siempre hay que comparar. Yo, en fin, entiendo que si uno aspira a todo lo que existe le parece poco, pero si lo comparas con otras partes del mundo, es probablemente el elemento más humano, más social y más protector que existe en el conjunto de la humanidad. Hay países que tienen un sistema económico que rinde mejor que el nuestro, pero no tienen libertades. Hay países que tienen libertades y tienen un sistema económico potentísimo, pero no tienen protección social. Y hay países que tienen otros elementos, pero solo la Unión Europea es al mismo tiempo una economía potente, con un marco de derechos y libertades fundamentales garantizado, con un sistema social, que luego en las preguntas entraremos, que es uno de los déficits, en ese caso sí, y pero vamos, comparado con Estados Unidos, con un sistema social protector extraordinario, y con una solidaridad, porque no somos una potencia militar y somos el actor global que contribuye más a la cooperación al desarrollo y a la protección a las crisis humanitarias. De hecho, aportamos el 60% de la contribución mundial. Pero es verdad que por el tema de los rendimientos, que era el segundo elemento de Habermas, la acumulación de la crisis económica, más la crisis de refugiados, más la crisis de seguridad en alguno de los 2 o 3 últimos años, genera con razón la idea de que la Unión Europea, como tal unión, no es capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos o de resolver algunos de los problemas fundamentales de los ciudadanos. En la intervención de Ruth, que ha sido muy amplia y además muy precisa, ha faltado un elemento que se llama Estados miembros. Los Estados miembros son el verdadero problema de la Unión Europea. Casi todo lo que podríamos hacer en reformas institucionales, en incrementar la legitimidad, etcétera, etcétera, está frenado por los Estados miembros. Los Estados miembros no quieren listas transnacionales al Parlamento Europeo. No digo que no haya alguno. Los Estados miembros no quieren realmente una política exterior y de seguridad común que tome las decisiones la Unión Europea. En fin, haciendo una broma, hace muchos años se decía que cuando había que hablar con Europa, no se sabía a quién había que llamar a Europa, ¿no? ¿Quién es Europa para llamarla para un problema determinado? Esto fue una frase famosa de Kissinger, secretario de Estado norteamericano, con Nixon. En estos momentos el chiste, voy acabando, porque no quiero, es si usted llama a la Unión Europea, probablemente le salte un contestador automático que le diga, si quiere conocer la posición alemana, pulse 1, si quiere conocer la posición británica, pulse 2, si quiere conocer la posición francesa, pulse 3. Son los Estados miembros los que frenan esta cuestión. Pero, en fin, como vamos a tener oportunidad de contestar a preguntas concretas, no me extenderé más, pero diré que sí hay elementos precisos que podrían mejorar la participación de los ciudadanos. En primer lugar, he hecho alusión un poco de pasada a las listas transnacionales. Es decir, que en vez de votar los españoles a una lista de eurodiputados españoles, hubiera una posibilidad de hacer una lista ideológica y, por tanto, política, dentro de lo que planteabas, de socialistas europeos o de liberales europeos con candidatos procedentes de distintos países. Otro elemento fundamental sería tener la posibilidad de elegir directamente al presidente de la Comisión y, todavía más, unificar las figuras del presidente de la Comisión y del presidente del Consejo. Un último apunte. En fin, los politólogos somos gente que tratamos de, en fin, explicar
sobre la fisiología de las instituciones, cómo funcionan, yendo más allá de la anatomía de las instituciones, cómo están estructuradas, y cuando vamos a ver cómo funcionan las instituciones, el problema de la Unión Europea, uno de los problemas, uno de fondo, es que mientras que las políticas, las policies, son cada vez más europeas, la competición política, la politics, sigue siendo nacional. Es decir, este debate en el que estamos, para la comunicación política en el ámbito nacional, es 35ª prioridad. Pero, sin embargo, una pregunta en el Congreso de los Diputados de minuto y medio sobre el último escándalo real o figurado ocupa la primera página y las noticias de arranque de todos los telediarios. Es muy difícil construir comunicación política europea cuando la competición política sigue siendo vista como competición nacional. Y además, cuando incluso las campañas europeas se plantean en términos nacionales, y acaba siendo una competición entre los partidos, en vez de... Por eso las listas transnacionales habrían sido un magnífico catalizador para hablar de Europa, por lo menos en parte, y no solo de los... Yo voté a favor. Enrique, ¿cuál es tu punto de vista? Yo también voté a favor. Bueno, después de tan brillante y tan académico, y la verdad es que estoy en una universidad de tan alto nivel académico, pero no un discurso académico, un poco no se me ocurre qué les puedo añadir para despertarle de ese dulce letargo, agradeciéndoles mucho que hayan venido a escucharnos a todos los frikis de Europa que defendemos que no hay mucho futuro para la ciudadanía, y ustedes son el futuro, como no nos enteremos de que no puede haber más prosperidad, en mi opinión, más prosperidad, libertad, seguridad y solidaridad de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, si no hay mejor Europa, pero tampoco puede haber mejor Europa si no hay más Europa, porque estamos en un mundo en plena continentalización. La relación de poder ahora mismo es una relación de poder entre continentes, esto quiere decir entre grandes masas de mercado interior, grandes potencias militares y grandes aprovechamientos, si quieren ustedes, de recursos compartidos y en volúmenes verdaderamente a veces gigantescos. Y Europa tiene que decidir si se convierte en América Central o en otro de los continentes que mandan. Aprovecho para decir, ahora que no están cansados, una cosa, y ahora vuelvo a lo de la democracia. Por ejemplo, debido a lo que muy bien ha dicho mi tocayo y gran profesor, evidentemente la política se hace a nivel nacional, y entonces uno encuentra muchas veces la reacción de las personas, de los votantes en las europeas, que dicen: mira, yo me gusta el alcalde de mi pueblo, porque más o menos lo voy a ver, y si acaso presidente de gobierno, pero yo que me juego en Europa, que me van a decir. Bueno, si usted no vota y en Europa, por lo tanto, no se van a decidir aspectos fundamentales de su vida cotidiana, pero fundamentales de su vida cotidiana, si no se van a decidir en lo que usted llama Europa, ¿verdad?, se van a decidir en Washington o en Pekín o en Moscú. Entonces usted elija. ¿Se hace eso democráticamente? Bueno, yo, para provocar un poco, porque suelo ser aguafiestas, no admito la palabra falta de legitimación, en absoluto, absoluto. Una cosa es el déficit democrático, que yo creo que vamos a estar de acuerdo muchos en que es muy mejorable, como lo es en cada uno de los Estados miembros, y otra cosa es que no haya legitimidad democrática. Mire, no hay zona del mundo donde haya más legitimidad democrática acumulada, compartida, sobrepuesta. Vamos, tan grande es que en algunos casos es demasiada. Ejemplo,
Si nosotros hubiéramos tenido una Constitución que dijera algo así como que somos una unidad indisoluble de estados indisolubles, que es lo que dice la Constitución americana, el Brexit ni hubiera existido ni se hubiera producido. Somos tan democráticos que aquí decimos, bueno, todo esto que ha costado no sé cuántas guerras, no sé cuántos siglos, no sé cuántos tal, de montar y tal, usted, si el pueblo, como ustedes han podido saber, porque son especialistas de comunicación política y de política, si el pueblo cae en manos de 3 orates a lo Farage y tal, que les prometen no sé qué, y que al día siguiente dice, era todo mentira, no es verdad que nos vamos a ahorrar los millones, no sé qué. Si el pueblo vota que se va, se va. Hasta ahí llega la democracia, cosa que no se da, evidentemente, ni en ninguno de los Estados miembros, ni por ejemplo Estados Unidos, Australia o estos países confederados. Bueno, entonces la legitimidad yo creo que es toda, cuando no exagerada. Otra cosa es el déficit. Es decir, otra cosa es que pueda ser mejor y sobre todo se estructure de manera mejor. El problema de la participación de los colectivos, supongo que ahora saldrá y contestaré mi opinión. No creo que hay que magnificar eso, porque a veces lo que se pretende es que sustituyan a los parlamentarios o que tomen decisiones unos colectivos que son muy minoritarios. Eso entraña mucho peligro. Pues cuando veo a mis amigos y tal, no, pero la iniciativa legislativa popular, porque ya somos 2 millones en Europa. En Europa son 540 millones de habitantes. Y si tú con 2 millones vas a sacar X, con lo que todo el mundo, porque aquí nadie, ya somos todos adultos, lo siento por los más jóvenes, se engaña, con lo que hoy en día es fácil la manipulación, la subvención, pasado mañana a lo mejor te sacan 2 millones de personas una ley que pretende prohibir el aborto, o una ley que pretende restaurar la pena de muerte, porque eso es muy fácil de realizar. Entonces, tengamos respeto a los procedimientos democráticos, eso es lo primero. Y a partir del momento que los procedimientos son democráticos, es decir, se toman por mayoría, se toman por votaciones recurrentes con vigilancia durante el tiempo entre las votaciones, se toma sobre la base del conocimiento, elija usted lo que quiera, pero nunca desde la nesciencia, entonces a partir de ahí todo vamos a mejorar. Pero no, si no tenemos que discutir entonces qué entendemos por democracia, que es otra historia. Dicho esto, el problema que ha dicho, y estoy de acuerdo con él, el problema básico es que tenemos sistemas democráticos superpuestos y compartidos, y el gran problema de eso, muy bien lo ha dicho mi tocayo Enrique, es lo que se llama la intergubernamentabilidad. Más salido entero. Eso que empieza de Gaulle en su tiempo, etcétera, y que es un sistema que va evolucionando hasta atrofiarse ahora, y que hace que en un espacio público supranacional las decisiones cada vez las toma menos las organizaciones supranacionales, es decir, la Comisión básicamente, aunque el Parlamento sí ha subido un poquito, es colegislador, pero el Ejecutivo, el verdadero legislador ejecutivo termina siendo el Consejo Europeo. Entonces, el Consejo Europeo no responde en absoluto a esa idea que se quería con la Constitución, o a esa idea de los padres fundadores, o esa idea que, hombre, que todavía está ahí muy presente, que es que somos un espacio de ciudadanos, por ejemplo, 540 millones, en algunos aspectos somos un espacio más o menos unitario en algunos aspectos. Porque ¿en qué convierte eso la intergubernamentabilidad? Lo convierte sencillamente en un acuerdo internacional entre países. Que, como ha hecho Inglaterra, que hoy sí, mañana no, un acuerdo se negocia, etcétera. Y eso es mucho más débil. Eso ya no es un mercado único, eso ya no es una moneda única y todas estas cosas, ¿no? Entonces ese es el problema. Es decir, los países que componen finalmente el Consejo, que es el que va a terminar mandando ahora en algunos aspectos con el Parlamento, pero no nos engañemos todavía, bueno, pues están plenamente, son democracias, si no, no entraría, no hay más que ver lo que está pasando con Polonia y Hungría, son democracias, ellos sí hay. Entonces, los
las organizaciones Estados miembros se eligen y responden democráticamente también, pero no tienen los poderes que deberían ser los atribuidos a los representantes reales del pueblo. Por ejemplo, aquí se ha dicho, la política exterior de lo que es Europa debería decidirse básicamente en el Parlamento Europeo. Y no es así, claro, porque los Estados miembros, que son plenamente democráticos, se guardan esa soberanía. Y en eso hay otros aspectos, lo social, que ahora saldrá sin duda alguna. Es muy sencillo. Yo creo que Europa ahora mismo necesita 3 revoluciones fundamentales: la política de defensa, la política social y la política de educación, para crear ciudadanía. Bueno, pues estos 3 temas, como saben mejor mis acompañantes, esos 3 temas están fuera de los tratados. O sea, estamos en el Parlamento rebañando y siempre diciendo que si entramos e ingerimos en cosas que son exclusivas de los Estados. Esa revolución habrá que hacerla, habrá que hacer unas convenciones y unas nuevas reglas, llámese tratados o convenciones. Pero ese es el problema. El problema es que hay solapamiento entre sistemas democráticos y repartos de poder democráticos que hacen que se confundan. Ejemplo, último, si quieren, y después ya con las preguntas podré. Ejemplo, no ha existido en la historia, salvo que me corrijan los que saben, no ha existido en la historia una experiencia de moneda única si no ha sido apoyada por una unidad política. Y eso es un déficit que tenemos todavía en Europa. No hay la bastante unidad política para que nuestra moneda única no deje de generar desconfianza. ¿Qué significa unidad política? Pues que evidentemente las decisiones que tomara el presidente, por supuesto, del Banco Central Europeo, o el ministro elegido, por supuesto, de Economía del área euro, etcétera, por supuesto serían medidas de inmediata aplicación sin ningún tipo de concesión a chanchullos a nivel nacional. Eso no se da todavía. Nada más que ver los equilibrios que tiene que mantener Mario Draghi con los alemanes, por ejemplo. Pues esa sí que es el déficit democrático, no legitimidad, pero un déficit democrático importante. Y en mi opinión, y ahí tiro para casa, lo primero que hay que hacer es darle mucho más poder, se elija como se elija, al Parlamento Europeo, porque es el verdadero representante de la sociedad civil y por lo tanto es el que tiene que legislar, no colegislar, tiene que legislar en las cosas que tienen que ver con la unidad común Unión Europea. Y es una primera propuesta que hago, vamos, y ya vamos peleando. Mi grupo tiene fama de ser el más europeísta y por supuesto apoya las listas internacionales. Tiene dudas ahora con lo del Spitzenkandidaten, que tiene muchos problemas. A mí no me gusta. El Spitzenkandidaten es eso de que cuando se presentan las elecciones ya se decide quién se va a presentar como presidente de la comisión. Es decir, es un sistema para que los alemanes sigan mandando. Ay, se me está grabando, perdón. Pero en fin, ¿qué voy a decir? Ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, de esto habría mucho que decir porque yo también he lanzado una butad, ¿no? Pero defiende absolutamente las listas paneuropeas, defiende mayor poder, digamos, menor poder por lo menos a la intergubernamentabilidad y que la Comisión retome, como tuvo en momentos, en los campos en que estemos de acuerdo, retome la conducción de Europa, que es lo que nos aseguraría mayor unidad. Bueno, creo que habéis lanzado un montón de ideas y de cuestiones y creo que es el momento de que vosotros también empecéis a preguntar, a ver si esos puntos que han salido aquí son los mismos que os preocupan. ¿Quién se anima? Por favor. Yo tengo una pregunta para el señor Guerrero en relación con la legitimidad democrática, que si se podría actualmente castigar conductas impropias de algunos gobiernos, séase Hungría o Polonia, sin afectar al proyecto común europeo. Sí, es que lo he oído bien, ¿sí? Sin afectar al proyecto europeo. Mira, en mi exposición inicial he estado a punto de decir, y bueno, no lo he dicho porque se me habrá olvidado, que algunos países de la Unión, algunos gobiernos, porque en fin, los países cambian gobiernos, ¿no?
pero algunos gobiernos de la Unión, si tuvieran que pedir ahora la entrada en la Unión Europea, no cumplirían con las condiciones para ser miembros de la Unión Europea. Así es. En ese caso, inequívocamente está Hungría, está Polonia y quizá alguno más. El Parlamento Europeo, en el último pleno de Estrasburgo, que fue esta semana, no la anterior, hace 2 semanas. Hace 2 semanas, sí. Hace 2 semanas aprobó una resolución pidiéndole a la Comisión Europea que active el artículo 7 del tratado, que impone sanciones al final del procedimiento a un país por hacer caso omiso de los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea. Uno de los problemas que ha subrayado muy bien mi tocayo Enrique es que para que ese artículo se active es necesaria la unanimidad en el Consejo Europeo, es decir, todos los países miembros de la Unión tienen que estar de acuerdo para activar el artículo 7, que podría sancionar a países que en estos momentos no están respetando las libertades y derechos fundamentales de la Unión. El país implicado no vota, pero tiene los suficientes apoyos o el miedo de otros países de que se les pueda aplicar paralelamente en otro momento a ellos, y por lo tanto es imposible que eso acabe activándose, salvo una conjunción de circunstancias que no me atrevería muy bien a pensar que se pueda producir en el futuro. Pero hay un elemento que creo que merece la pena que lo subrayemos, que es lo siguiente. Esa resolución del Parlamento Europeo fue sometida a votación, obviamente, en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo y el Grupo Popular en el Parlamento Europeo tienen un problema, que es que el partido de Orbán forma parte de la familia del Partido Popular Europeo. Tengo que decir que en esta ocasión ha sido tan flagrante la posición del gobierno de Hungría, que incluso una parte importante del Grupo Popular Europeo ha votado a favor de la resolución. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo del Partido Popular Español, que en ningún caso ha habido ningún eurodiputado español del Partido Popular que haya votado a favor de esa resolución. Los hay que han votado en contra de la resolución. La mayoría se ha abstenido y el líder no ha votado por si acaso algún día le provoca algún problema haber votado en un sentido o en el otro. En definitiva, si fuera por el grupo de Enrique Calvet y por el grupo de Enrique Guerrero, desde luego Hungría y Polonia tendrían serios problemas para seguir siendo miembros de la Unión Europea de pleno derecho si no dejaban atrás las decisiones de ruptura del marco democrático que están poniendo en práctica ahora. Como alguno de vosotros será de ciencia política, o incluso de derecho, los de derecho también tienen derecho a tal, ¿no? Orbán es el padre político de ese concepto del que ahora se habla mucho, que es la democracia iliberal, es decir, una democracia que solo respeta los procedimientos, es decir, hace elecciones. Es verdad que ocupa el espacio mediático y el espacio de medios económicos de todo tipo en esas elecciones, y una vez tiene mayoría decide que puede hacer cualquier cosa, cualquiera que sea la legislación, los derechos fundamentales, las estructuras en las que se basa una democracia, que no solamente son procedimientos, sino que también es el respeto a valores y a ideas fundamentales. Ruth, tú que conoces también el caso de Hungría, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que Enrique lo ha dejado meridiano.
al respecto. Y es verdad que la cláusula además introduce, para evitar el ascenso de determinadas fuerzas políticas en el marco, en el año 2000, ¿no? Por el caso austríaco, pero es verdad que este es uno quizás de los procedimientos a cambiar, a modificar, ¿no? Que sea adoptado por unanimidad y no se pase a una cualificada en el Consejo, ¿no? Yo creo que esa podría ser una de esos tres pilares que mencionaba al principio. En la parte de procedimientos, este sería una a cambiar, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, porque también decía Enrique, que obviamente los Estados no están por la labor de ceder soberanía ni en el ámbito de la política exterior ni en el ámbito de la política interior. Cuidado, son las dos políticas que no están a las cuales no están dispuestos a renunciar en ningún ni en la caso. educación. Ni en la educación. Y veremos... Y muy duramente en lo social. Pero yo ahí quería añadir algo a lo que ha comentado usted, esas tres revoluciones que hay que hacer. Yo creo que hay otra más, y que de hecho está en marcha, con muchas dificultades, que es la unión fiscal. Que si nos retrotraemos a los pensadores marxistas de construcción del Estado, la fiscalidad es uno de los pilares fundamentales de la unidad en los estados modernos europeos. Lo único que mantiene unido ahora mismo a Bélgica, en gran medida, es la seguridad social y el pago de impuestos. La seguridad social. Entonces, quiero decir que eso sería, yo diría, una cuarta revolución que igual habría sin duda, que ya está en marcha, o es un proceso de cambio que... Con el euro y tal, sí. Bueno, es que la fiscalidad, hay ejemplos, el propio Estados Unidos, donde se convive con una zona monetaria y tal y cual, y los estados sí tienen cierta competencia fiscal. Pues está Delaware, que es como las Islas Caimán, etcétera. No es tan aglutinador como el hecho de tener un ejército común, como tiene Estados Unidos, como tener unas reglas comunes en el aspecto exterior, en mi opinión, como de luego tener una educación que sus grandes líneas, sus grandes valores, su gran formación de ciudadanos, evidente, forma pues a americanos, o aquí sería bueno formar a europeos, yo creo, a europeos demócratas, diría yo, y después yo creo que sí está en Bélgica, he hablado con uno de los grandes sindicalistas, y dice lo que mantiene Bélgica unida, porque ellos dicen que no son una nación ni nada de eso, lo que mantiene Bélgica unida es el diálogo social y la seguridad social que me hubiera dicho, y eso sí, el compartir ahí sí una serie de reglas comunes, ¿no? Después, claro, la moneda única es la que lleva a un mínimo de armonización social. Es lo que se necesita, sin duda alguna. Y esa, si quieres, sí se ha empezado. Es decir, la moneda única fue una revolución. Es todavía, porque es que estaba todavía una revolución. O sea, de eso entra... Yo lo que usted dice, tanto eso como que haya una autoridad presupuestaria, que haya un tesoro público europeo, y todo eso yo creo que entra... Es la gran revolución de la unión monetaria, ¿no? Que, bueno, tiene sus fragilidades. Más preguntas. Ahí tenemos otra y luego allí. Si os parece... Uy, veo muchas manos. Vamos a coger de dos en dos y así luego las vais contestando. Estas dos centrales, que son las primeras que he visto, y luego después pasaremos allí y allí, ¿vale? Buenas tardes. No deja de sorprenderme, ahora con lo que se estaba hablando de Hungría, porque me parece que hemos sido un poco tibios, y no deja de sorprenderme porque creo que es un problema que se puede trasladar incluso a las políticas ahora de Italia o de la extrema derecha en Austria, de por qué se ha llegado a este punto en 2018 y también con Polonia, cuando hace 4 años convertimos a Grecia en un protectorado. Es decir, se ha aplicado el mismo rasero a las políticas que quería aplicar Tsipras en Grecia, de la misma forma y con el mismo tiempo con el que ahora parece que tratamos de reconducir la situación con la creo, que es la verdadera amenaza para la Unión Europea, que es pues Orbán o Salvini. Gracias. Delante de ti justo tú tenías una pregunta y cogemos esas dos. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con la moneda única, el euro. Y mi pregunta es que si tendría que existir una Europa a 2 velocidades, una
con respecto al norte y otra con respecto al sur para resolver el problema del euro. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar a responder? Yo quería a la primera persona. Hola. A ver, la diferencia fundamental entre Grecia y Polonia y Hungría es que Grecia es zona euro y por lo tanto la capacidad de imponer determinadas políticas económicas en un país zona euro no tiene nada que ver con estos otros estados cuya problemática además no tiene que ver con la política económica, sino con una vulneración flagrante del Estado de Derecho. Y la perversión, digamos, del funcionamiento democrático en ambos casos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir muy claramente de qué forma en qué ámbitos estamos hablando. Y en relación con las dobles velocidades, yo creo que ya es un hecho, no es algo que haya que construir, sino que está funcionando, está operando ya. Los países de la zona euro, los países no zona euro, cada uno va un poco a su ritmo. Otra cosa es que en otras políticas también se opte por este tipo de cuestiones, ¿no? En el ámbito de la política migratoria, por ejemplo, se plantean pues, agrupaciones de estados dentro del ámbito intergubernamental para que se pongan de acuerdo para gestionar de una determinada manera los flujos migratorios o el control de fronteras y se sabe que no va a haber unanimidad en todos los Estados miembros para poner eso en marcha, por lo tanto ya se opta por grupos de países, ¿no? Yo creo que va a ser una geometría variable dependiendo de las políticas que se vayan a poner en marcha. ¿Queréis añadir algo? Yo la moneda única se la dejo a Enrique Calvet. Y voy a entrar en una respuesta que en principio es contundente, clara quiero decir, no contundente, y a continuación la desarrollo un poco más. Hemos sido demasiado tímidos con Hungría, sin duda. Es asimétrica nuestra respuesta con Hungría con nuestra respuesta con Grecia. Es verdad lo que acaba de decir Ruth, pero es tan asimétrica que en el Parlamento Europeo algunos grupos estamos tratando de introducir que aquellos países que, como Hungría o Polonia, no respetan las libertades y derechos fundamentales, no sean receptores de fondos de la Unión Europea, porque de hecho, además de ser países que no respetan, son gobiernos corruptos. Y, quiero decir, sería el impacto económico sobre una deficiencia política en alguno o en ambos de esos dos países. Quería un minuto solamente por el tema fiscal que has suscitado antes, porque creo que es importante. Es muy frecuente que los ciudadanos digan, no, es que la Unión Europea, ciudadanos, no da respuesta a problemas que tienen los ciudadanos europeos, problemas de pobreza, problemas de inequidad, problemas de desarrollo entre países, etcétera, etcétera. Es conveniente que tengamos en la cabeza que la Unión Europea económicamente es un enano, no la Unión, quiero decir, la capacidad que tiene la Unión para actuar con potencia económica. Todos vosotros tenéis la idea de que Estados Unidos es un país liberal, que quiere un Estado pequeño, sin protección social, etcétera, etcétera. Bueno, pues el gasto público en Estados Unidos está en torno al 30%. En España el gasto público está cerca del 40%. No somos una maravilla en gasto público y estamos cerca del 40%. El presupuesto de la Unión Europea es el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión. Con el 1%, casi el 30% de ese 1% dedicado a la agricultura, es casi imposible que la Unión Europea tenga respuestas europeas a los problemas de los ciudadanos europeos. Es decir, una vez más, el problema no reside en una deficiencia de no querer o no ser sensibles a los problemas de los ciudadanos, sino de no tener capacidad de actuar para responder a esos problemas. Cuando la Unión Europea aprobó la garantía juvenil,
La garantía juvenil, en un momento en que, por ejemplo, en España el paro juvenil era del 52%, era de 6.000 millones. 6.000 millones para 7 años, para 28 países. A España, que era de los países que iba a recibir más porque tenía mayor nivel de paro, le correspondía un par de veces el presupuesto del Real Madrid para responder a millones de jóvenes españoles que estaban en paro. Pero son los Estados miembros los que quieren que el presupuesto esté en el 1%. Es que ahora nos estamos peleando para las próximas perspectivas financieras a 7 años y nos estamos peleando por unas décimas. Y ni siquiera esas décimas están dispuestos los Estados miembros a aportar a la Unión Europea. ¿Por alusiones? No, por alusiones no, porque, bueno, sí, también, pero vamos, que estoy eso absolutamente de acuerdo. Además, me desgañito de decirlo en el Parlamento, es decir, es ridículo. O sea, la Unión Europea no puede existir con un 1%, 0,9 y pico, porque además ese 1% no se dedica a hacer proyectos europeos, no sé que se dedica a hacer autopistas del mar, o que se dedica a hacer el famoso proyecto Ariane o el Galileo y todo eso, no. Básicamente ese dinero está en la PAC, como se dice, y se devuelve a las naciones, que son los que aportan al presupuesto, ¿no? No quiero decir que se devuelvan en la misma cantidad que de ahí que se dice que Alemania está financiando. En efecto, aportan al presupuesto global y después a través de los fondos sociales, entonces, lo que se hace es financiar políticas nacionales, políticas sociales nacionales, regionales, de contacto contra la obligación, pero a nivel nacional. Es decir, no se financian proyectos europeos. Y eso es exactamente lo que acaba de decir Enrique, y eso, por supuesto, es una tragedia. Es decir, no es solo un enano, sino que termina siendo una realidad virtual en su funcionamiento. Bueno, por supuesto, yo incluso he establecido que en mi grupo, que suena al más europeo, es decir, ¿por qué no hacemos un plan de decir, de aquí a 10 años, llegar por lo menos al 8% del PIB? Pero, por supuesto, sustituyendo cosas que se hacen a nivel nacional por cosas que se hacen y mejor a nivel europeo. Por eso se trata de a los contribuyentes darle 2 veces en la cabeza. Ejemplo de lo que digo, porque lo he escrito y lo pido, porque para mí es fundamental la seguridad de los tiempos que van a venir. Oiga, créese una CIA y un FBI europeos, pero no superponiéndose a lo que existe, sino evidentemente llevarse buena parte de los presupuestos nacionales y siendo nosotros pues las antenas habituales, como ya hay el ejemplo americano. Y ahí seremos mucho más seguros. Bueno, pues dígaselo usted a determinado jefe de gobierno. Entonces, tenemos poco y además gastamos mal. Dicho esto, que estoy completamente, por lo tanto, de acuerdo, eso tendrá que cambiar, yo creo, vuelvo a insistir, con una nueva Constitución o unos nuevos tratados, porque son de esa revolución. Entonces, si lo que quería decir doña Ruth en lo de la unión fiscal es, más que fiscal, presupuestaria, sí que es una revolución absolutamente pendiente, evidentemente, un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa con entonces después? Que se refuerza la intergubernamentabilidad, porque después de todo, oye, si uno quiere hacer algo de proyecto de defensa común, que ya hay uno que lo lanza Macron, etcétera, bueno, eso cuesta dinero muy superior a lo que es el presupuesto europeo, y entonces las naciones ponen parte de su presupuesto para ese proyecto. Pero claro, las naciones no es la Comisión Europea, y así tienen, de nuevo, no comparten la soberanía necesaria para que aquello sea lo suficientemente eficiente. Pues segunda cosa que quería decir, hay que entender bien porque es que no es comparable con lo de Grecia, hay que entender bien lo que está pasando en Polonia y sobre todo en Hungría, por lo que hemos pedido el artículo 7. Existe una cosa que yo creo, pues si no en caso ustedes conocerán, que es la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una comisión del Consejo Europeo que es un poco la que analiza y da el marchamo de democracia suficiente como para cumplir con las reglas, ¿verdad?, para entrar en la Unión Europea. Entonces, lo que está pasando en estos dos países, y ya claramente, es que ahora mismo no pasaría ese examen
y ha habido, en fin, los reproches o la condena que se hace de Hungría se basa en particular en informes de esta comisión. Porque lo que está haciendo Hungría es romper las estructuras democráticas básicas que se requieren para un país democrático. La libertad de prensa, la separación, la independencia de la justicia, el respeto al poder judicial, etcétera, pero lo rompe vía BOE, ¿no? Entonces, claro, si usted ya no tiene eso, si usted tiene una constitución tipo la China, aquí no cabe. Eso es lo que está haciendo. Ojo, que hay otros países que sí tienen las estructuras incólumes. Lo que pasa es que después no aplican el Estado de Derecho. O sea que es otra manera también de salirse del club de las democracias. Pero el problema de estos dos es ese, no es como Grecia, que no ha cumplido con las cifras macroeconómicas, se ha engañado y a eso y tal. Pero bueno, las estructuras de Grecia es una democracia, nadie pretendía que dejara de ser una democracia, nadie ha pretendido amordazar a la prensa, nadie ha pretendido echar a una universidad por no sé qué. Entonces, es un concepto distinto que lo que se está aplicando, es decir, usted se está transformando, vamos a ver, poniéndome a lo bestia, aunque esté al micrófono, es decir, Hitler llega al poder democráticamente sobre unas estructuras democráticas. E inmediatamente lo que va a hacer es cambiarla y transformar en una cosa que no es democrática. Bueno, yo no estoy diciendo que Hungría ahora mismo llegue a tanto, pero yo lo que estoy diciendo es que ha empezado el camino. Y eso es lo que tenemos que vigilar. No, las estructuras tienen que ser las esenciales. Eso para decir. Y después lo de las dos velocidades, que primero, yo soy un gran defensor de varias velocidades. Estoy absolutamente de acuerdo con doña Ruth en que ya existe el euro, por ejemplo, el euro, y yo creo, varias, no solo dos, que no es malo. Es decir, los países que están dispuestos a integrarse más y a ceder más soberanía, porque en eso consistiría, no sé, a cambio de tener una política de defensa común, compartir una CIA de verdad o una... Pueden ir haciéndolo como se está haciendo con el euro, ¿verdad? Y dejar a los otros que vayan adaptándose, que es un poco lo que hicimos nosotros con el famoso tratado preferencial que teníamos en la época de Ullastres, ¿no? Que es una época que no hemos permitido, no les hemos dejado a los países del este. Eso es Pleistoceno. Que eso es Pleistoceno. Pleistoceno, pero que nos puso en línea de disparar. Que eso no se ha dado, por culpa de Tony Blair, que en particular de los americanos, a los países del este. Oiga, un tiempo de adaptación, porque esto no se improvisa, ¿no? Y yo sí que creo que con esas velocidades, siempre y cuando los de la primera y segunda, se llaman los círculos concéntricos, tengan en la cabeza que forman parte de la Unión Europea y que tienen que ayudar a los otros a entrar. Porque entonces, por ejemplo, y termino, el euro es la moneda de la Unión Europea. Eso quiere decir que es la moneda de todos los países de Europa, salvo una excepción que es Dinamarca. Lo que pasa es que algunos están en el camino de llegar a él. Pero tanto Bulgaria como Hungría, como todo eso, jurídicamente tienen el euro, y entonces cuando lleguen a cumplir una serie de condiciones pasarán a ello. Bueno, pues lo mismo pasaría con otras cosas, lo social, es decir, mire usted, la política X de la Unión Europea es esta, la de defensa, por ejemplo. Bueno, usted vaya saneando sus cuentas públicas hasta que pueda colaborar, etcétera, etcétera. Por eso a mí lo de me parece que es casi la única posibilidad de salvación que tiene el experimento de la Unión Europea. Siempre teniendo en cuenta que eso no tiene que ser merma de solidaridad. Teníamos una pregunta allí al fondo y otra por aquí, ¿verdad? No mucho. ¿Hola? Ahora sí. Ahora. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación a la política de inmigración europea. Y es que, siendo Europa ese supuesto bastión de la democracia y de los derechos humanos, ¿cómo es posible que estemos negociando con países fronterizos, como pueden ser Turquía o Marruecos, para que estos países frenen a los inmigrantes antes de llegar a suelo europeo, a cambio de ciertas concesiones? Gracias. Y no me acuerdo quién estaba por aquí, había una pregunta ahí.
Mi nombre es Víctor Domingo y soy miembro de una asociación de esta universidad, Nuestra Europa Europeísta. Quería agradecer la organización de este debate y a los ponentes por todo lo que nos están aportando. Mi pregunta primera es sobre una posible reforma del sistema de votación del Consejo, si quieren extenderlo a otras instituciones también, y pasar de un sistema de unanimidad en ciertos temas a otro de mayorías reforzadas, salvo quizá para la adhesión de un nuevo Estado. Luego me gustaría, respecto a lo que han comentado antes de que no se habla de la Unión Europea, hacerles una pregunta, y si ustedes piden a los líderes de sus respectivos partidos o incluso a los de otros que hablen más de la Unión Europea y que defiendan en las televisiones nacionales que es necesario que España ceda soberanía a la Unión Europea, precisamente porque va a ser más eficaz que los temas que se traten en Europa y no que se traten a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como la última pregunta es más fácil que la primera. Uy, más fácil. Sí, lo pedimos. Nosotros pedimos a nuestros líderes que hablen. Pero no sé cuál es el líder de Enrique, pero bueno, el mío sí, ¿no? Quiero decir que el líder nacional, me refiero. Sí. No, quiero decir que sí, que se lo pedimos y que pedimos a nuestros partidos correspondientes siempre que, en fin, que den una importancia a los temas europeos mayor, más activa, más continuada, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, mira, yo soy el ponente permanente de ayuda humanitaria en el Parlamento Europeo. Eso, que suena así un poco tal, significa, yo soy miembro de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, que tiene las competencias parlamentarias sobre la ayuda humanitaria, y a principio de la legislatura esa comisión elige a uno de sus miembros para que sea el interlocutor habitual del Parlamento con la Comisión y con ONGs, con sociedad civil, etcétera, etcétera. Bueno, y esa persona soy yo en esta legislatura. Cuando se me plantea el tema que has planteado tú, para mí es un tema doloroso. Es un tema doloroso porque la Unión Europea tiene, yo no sé si tiene 540, 530, 520, pero tiene más de 500 millones de habitantes. Más de 500. Tiene más de 500 millones de habitantes. Aquí, en el momento más agudo, o considerado más agudo, de la crisis humanitaria, llegaron 1.200.000 personas, más o menos. Eso supone en torno al 0,5% de la población europea. El Líbano tiene en torno al 25% de su población es refugiada palestina o siria fundamentalmente. Eso significaría más o menos que en España tuviéramos 12 millones de refugiados. 12. Significaría que Alemania tuviera 20 millones de refugiados. O Francia 16 o 17. Y así sucesivamente. El hecho de que nosotros no hayamos sido capaces de abordar ese problema con humanidad, con respeto a los derechos fundamentales, con protección a gente que en el 90%, no todos, pero en ese momento, luego va cambiando, pero que en ese momento huían de la guerra, de los genocidios de la África subsahariana o del hambre, es una mancha en los valores de la Unión Europea, de los que presumimos habitualmente. Yo no creo en que la Unión Europea pueda tener puertas abiertas con carácter general a cualquier tipo de llegada a la Unión Europea. No estoy defendiendo eso. Estoy defendiendo racionalidad. La Unión Europea necesita demográficamente emigración. Racionalidad en que hay que prever mecanismos legales de lidiar con ese problema. En tercer lugar, hay que separar lo que es inmigración propiamente dicha de refugiados que huyen de la guerra o que huyen de una persecución. Y hay que actuar con solidaridad en cada uno de esos casos. Lo que no acepto, y lo digo porque en este caso afecta a un gobierno de mi familia política, que es en Eslovaquia, es que un primer ministro diga que su país es cristiano y no acepta más que cristianos.
Es decir, eso es un baldón en los valores de la Unión y es insoportable. Ahora bien, acuerdos, yo creo que hay que tener acuerdos con quienes son nuestros vecinos. Otra cosa es las exigencias y la calidad y el respeto a los seres humanos en esos acuerdos. Enrique, ¿quieres decir? Bueno, sí, dejo terminar, señora. El primer tema era... El cambio de votación. ¿Será posible el cambio de votación es impepinable, evidentemente, es un freno absoluto a la construcción de Europa, la persecución el intento de hacerlo todo por unanimidad. Ya se ha dicho el ejemplo de Hungría, ¿no? Que se bastará con que convenza a Chipre o a lo que sea, ¡pum! Y no. Bueno, ya tiene convencida a Polonia, ya lo ha acordado, por lo cual será difícil. No, eso es de cajón, y de nuevo viene el problema de cambiar los tratados e ir más allá, pero ya es que cada vez queda menos tiempo, porque podemos perder. La segunda... Que si hablan con sus partidos, para que hablen más de Europa. Bueno, hay una cosa, no, hombre, por favor, Enrique, tú sabes perfectamente cuál es mi líder nacional. Mi líder nacional se llama Enrique Calvet Chambon, servidor de usted. Todo lo demás paso de ello. Pero sí, en ALDE desde luego hay poca necesidad de hablar, porque está muy impregnado en la enorme mayoría del grupo de los demócratas liberales los valores, las libertades. Ha sido uno de los grupos más beligerantes de lo de Orbán, etcétera. Entonces sí que hablamos de pérdida de soberanía, sí que yo diría la gran mayoría de ALDE. Después uno se encuentra, curiosamente, determinados partidos liberales, por ejemplo los nórdicos, que no quieren ceder soberanía, por ejemplo, lo social, porque temen que su modelo, que funciona también, sea atacado y tal. Pero vamos, globalmente sí, y desde luego yo lo pido y sobre todo ayudo a pedirlo a todo el mundo. Después sí me interesaba comentar lo que se ha dicho bajo todo el mundo, a lo mejor un poquito más, como diría yo, pragmático o menos sentido desde el punto de vista sentimental, más un poquito desde la razón. Estando de acuerdo con lo que se ha dicho, por supuesto. Es decir, hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte, pero una vez más lo que queda en evidencia es que la solución sería más Europa y mejor Europa. Hemos tenido muy mala suerte porque, combinado con, y a lo mejor hay una razón de causalidad, combinado con una desazón global de la población por culpa de la crisis económica, por culpa de una actitud suicida de los gobiernos diciendo todo lo que sale bien en Europa. Mira, por ejemplo, bueno, pues ahora estamos creciendo no sé cuánto en España, diría el señor Rajoy y tal y cual. Eso soy yo, el chache, que ya. Generalmente detrás están ayudas europeas, está una disciplina económica que te han impuesto, etcétera. Pero claro, todo lo que sale mal, la culpa es de Bruselas. Es que esto me obliga a Bruselas. O sea, usted tiene que racionalizar el sector financiero, porque si no, España se va ahí al fondo, porque las cajas se lo han comido, y eso tiene la culpa Bruselas. No lo tiene Bruselas. Bruselas lo que viene es intentar ayudarle a usted el agujero. No, pero es que me impone sanear el sistema financiero. Claro, hombre, porque si no saneas el sistema financiero pasamos todos hambre. Entonces, esa actitud permanente es muy peligrosa para la Unión Europea. Pero ¿por qué digo lo de más Europa? Pues nos encontramos primero ante un gran fallo. Se llama el sistema Dublín o lo que sea, que viene a decir una cosa que es prácticamente un canto a la insolidaridad en Europa. Es decir, el problema de los refugiados y de los inmigrantes, ese es un problema del país que tenga frontera. Y entonces Hungría o Austria dice, oye, yo no me voy a ocupar de eso. No, señor. Las fronteras tienen que ser europeas. Y a partir de ahí establecer una solidaridad. ¿Dónde vuelve a fallar Europa? Lamentablemente, y ahí sí que yo también lo siento muchísimo,
cuando se dice esto es un problema europeo, vamos a racionalizar las cosas y por lo tanto vamos a también repartir la solidaridad, porque los suecos ya han recibido mucho, etcétera. Y los países dicen no, esto tiene que ser una cosa nacional, y entonces vienen esas gracias como que nosotros somos cristianos y solo puede ser cristiano y tal. Y eso es menos Europa. Es decir, si hubiera habido fronteras exteriores protegidas por una autoridad supranacional y después hubiera habido una distribución racional, como se puede hacer incluso dentro de España, cuando nos vienen, pues en función de comunidades que más necesiten o que más puedan, o que tengan mayores infraestructuras, evidentemente este no hubiera sido, por las cifras que se han dicho aquí, un problema. Ahí lo que el problema es que eso hemos tenido mucha mala suerte, porque nace en el momento de la renacionalización de Europa, de los peores fantasmas nacionalistas que surgen, y gracias a unos desalmados políticos como el Nigel Farage y compañía, a una vuelta al peor racismo, cada vez menos disimulados, y en partes, evidentemente en naciones que pasa lo estoy cristiano, y yo miro muy malamente a ciertas regiones españolas también, eso lo digo. Pero bueno, no voy a tener ese tema. En cualquier caso, vemos Le Pen, vemos lo del eslovaco, vemos en que rebrota el peor racismo que nos llevó el siglo pasado, hace 80 años más o menos, la cosa es muy mala. Hemos tenido muy mala suerte, porque esa ha sido una de las fuentes de la crisis, y no estábamos preparados ni con nuestras fronteras, ni con los sistemas racionales, como él dice, y cuando lo hemos intentado imponer nos hemos encontrado ya con cosas irracionales, anímicas, gente que ha contestado con las tripas y gente que ha contestado de manera absolutamente racista. Y eso es una vergüenza. ¿Quieres añadir algo? 15 segundos por... Esto que he dicho del Líbano no solo es el Líbano. Jordania tiene como el 20% de su población, y Turquía tiene 3 millones de sirios dentro de Turquía, que son 3 veces lo que llegó a la Unión Europea. Pues lo que me permite entonces recordar la única cosa. Pero que muy me he breve, dicho. por favor. Ahí es donde falla moralmente también, en mi opinión, la Unión Europea. Que yo sí puedo admitir la practicidad, la globalidad de intentar encontrar grandes campamentos de refugiados, sobre todo para los asilados, que esperemos que algún día vuelvan a su casa, etcétera. Bueno, pues si eso es así, que yo puedo decir, otros dirán es una barbaridad. No, yo es así. Pero ¿por qué no los pone usted en Europa? ¿Por qué no los pone en las Islas Griegas? ¿Por qué no los pone usted Chafarinas? Porque después dicen, no, es que los turcos les tratan mal, los turcos no respetan los derechos humanos. Muy bien, póngalo usted aquí. Eso sería una buena solidaridad, porque aquí usted puede vigilar, ir a las ONGs, etcétera. O sea que Europa ahí se está portando de una manera absolutamente anti-europea, que usted le diga. Te voy a pedir que contestes brevemente para ver si nos da tiempo a una última pregunta. Vale. Yo discrepo amigablemente de compañero Enrique Calvet. Menos mal. Yo creo que Europa no está fallando, están fallando los Estados. Bueno, estoy de acuerdo, ya no discrepamos, estoy de acuerdo. Sí, claro. Que son los que están fallando realmente, porque son los que tienen las competencias en este ámbito. De acuerdo. Voy a centrarme en la pregunta de inmigración, y también quería hacer una pequeña puntualización. El tema de Enrique, has comentado que es necesaria una más y mejor Europa, sí. Y yo añadiría más y mejor Europa y más democrática. Sí, es decir, hay que cambiar el modelo, que es lo que nos ha traído aquí a debatir, hay que cambiar el modelo de una construcción supranacional de arriba abajo, que empiece a ser de abajo arriba, que ese es el tema, ¿no? Es decir, cambiar el modelo de élites técnicas que ha construido Europa hasta ahora, para que haya democracias abiertas en las cuales la ciudadanía pueda participar, en las cuales la ciudadanía pueda proponer, como está desde Lisboa, iniciativas legislativas, que yo ahí discrepo con el otro Enrique, ¿no? Que es verdad que en España, salvo en la última época, que ha habido un cambio del sistema de partidos, claro, se aprobaba lo que decía el Ejecutivo, por aquello de las mayorías, pero es que ahora la cosa ha cambiado, y España yo creo que es una excepción en el entorno parlamentario europeo en ese sentido. Entonces, una parte sería lo de la iniciativa legislativa, pero bueno, esto ya lo diremos también en las conclusiones. En relación con el tema de inmigración, básicamente la política migratoria europea se ha construido
o está construyéndose, es un work in process desde el año 99 en Tampere. No hay voluntad política por parte de los Estados miembros de delegar competencias en materia migratoria hacia un órgano supranacional, y a nivel de discurso político y de voluntad política lo que se construye es una migración sobre el eje de la seguridad, no sobre el eje de los derechos humanos. Y ese eje de la seguridad está centrado básicamente en el control de fronteras. Si os fijáis, todo lo que se está diciendo en el ámbito del discurso político en este ámbito está dentro del marco del control de fronteras. Y la movilidad humana es mucho más que el control de fronteras. ¿En qué pivote se ha basado ese eje de la seguridad para el tema migratorio? En la externalización de la política pública de la migración, en donde, en los círculos concéntricos que también hemos comentado antes, a través de la política de vecindad, en donde operan las variables seguridad y estabilidad frente a la variable democracia, que queda permanentemente fuera. Democracia en sentido amplio, en el cual incorporamos Estado de Derecho, respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y de ahí sale también esa tipología de países seguros, ese cambio con el tema de los países seguros. Y muy bien llevado lo que planteabas de los refugiados. Efectivamente, el Líbano tiene 1/3 de la población que es población refugiada, con el agravante de que ni Jordania ni Líbano son firmantes de la Convención de Ginebra. Y con el agravante, en el caso de Líbano, las autoridades libanesas tienen prohibido abrir campos de refugiados ACNUR en territorio libanés porque temen que se perpetúen como los de los palestinos, ¿no? Entonces, eso está generando un conflicto social, una competencia por recursos también dentro del mercado laboral de estos dos países que vamos a ver en los próximos años, si no ponemos medidas, cómo eso puede estallarnos también en la cara, ¿eh? Y eso de qué mala suerte hemos tenido, que justo ha ido a venir una crisis humanitaria cuando estábamos saliendo de la crisis económica, qué mala suerte los que han tenido que irse de su país, que estaba en guerra, que les estaban matando. Eso sí que han tenido mala suerte, ¿no? La Unión Europea tenía que haber sido capaz de gestionar, porque esto no ha sido una crisis de refugio, es una crisis de gestión de los flujos migratorios, una crisis de gestión del refugio, una crisis para la cual los reglamentos de Dublín no estaban preparados, porque estaban preparados para llegadas con cuentagotas, no para una llegada masiva de personas con necesidad de protección internacional, ¿no? Eso es lo que... Muchas gracias. Irma, no sé si ha llegado alguna pregunta diferente. ¿Alguien tiene alguna más? Porque yo tengo una y creo que puede ser una forma de cerrar. En mayo hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Ah, sí? Eso parece. Si no lo cambian, eso parece. En mayo hay unas elecciones... Pero no solo elecciones al Parlamento. Ahí voy. Son unas elecciones que desde el ámbito europeo se consideran críticas, precisamente por algunas de las cosas que estamos hablando, los avances de determinados partidos euroescépticos y más allá, etcétera, etcétera, que se combina con una escasa movilización habitualmente en las elecciones europeas, que se combina con unos discursos nacionales frente a las necesidades europeas, pero es que encima en este caso coinciden con elecciones locales y en algunos casos incluso con elecciones autonómicas. ¿Qué proponéis? ¿Cómo podemos hacer que pese a todo ese entorno logremos transmitir primero a los ciudadanos, a la ciudadanía, empezando por los jóvenes, que vayan a votar, que se preocupen por votar en las elecciones al Parlamento Europeo, pero después que además se preocupen por lo que hay detrás de todo eso? Yo creo que la coincidencia de elecciones tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? El aspecto positivo es que con seguridad incrementará la participación en algunos cuantos puntos, ¿no? Tradicionalmente las elecciones europeas se mueven en torno al 40-45% de participación en España, y las elecciones locales se mueven en torno al 65%. Para el ciudadano que en el mismo día vota en 3 urnas distintas, seguramente no todos los que voten en locales votarán también en europeas, pero a lo mejor de esos 20 puntos de diferencia pues acaban reduciéndose a 15 y la participación europea se incrementa razonablemente. La mala noticia es que el riesgo de que el debate europeo esté absolutamente ausente
en medio del debate sobre la alcaldía de Madrid, sobre la alcaldía de Barcelona, hay una pequeña cosa a favor, que es que las comunidades autónomas mayores o más, bueno, muchas no votan ese día. En principio no votará Cataluña, no vota Andalucía, no votará Galicia, no votará el País Vasco, y no es seguro que vote Valencia, porque Valencia es una comunidad que podría adelantar las elecciones. Si eso sucediera, habría algo más de espacio, porque no habría campaña. Bueno, si eso sucediera, no, eso va a suceder. Ya. Es decir, esas comunidades, con la excepción del caso valenciano, que no se sabe, no van a tener elecciones autonómicas, ¿no? Pues oye, lo que habría que hacer era pedirle a los candidatos a alcaldes que digan qué van a hacer en su municipio en relación con Europa y que introdujeran una parte de su campaña electoral para sus ciudadanos, qué puede hacer Europa para los ciudadanos de Carcaixent, que es mi pueblo, no solamente para los europeos en su conjunto. Y a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? A ver si os hacen caso. Yo lo veo bastante más, veo más pasivos que activos, es decir, aparte de lo que de hecho sí se va a aumentar la participación, sin duda alguna, por eso, pero probablemente será una participación nacional. Quiero decir que yo veo muy difícil villas, pueblos de España, etcétera, se vaya una persona que tiene decidido votar al PP, al alcalde del PP, se moleste en coger una papeleta distinta para Europa. Bueno, pues el PP, bueno, ¿y cuál es? Pues lo mismo, ¿no? O sea, no se va a plantear, no, evidentemente el debate sobre Europa va a quedar como un apéndice, ¿no? Y eso lo lamento, ¿no? Tanto más cuando no hay listas transnacionales ni ideológicas europeas, ¿no? ¿Y cómo convencer a los jóvenes? Pues eso está un déficit. No solo ha habido un déficit democrático, que no hay legitimidad, en mi opinión, sino que hay un déficit de comunicación, que se debe en gran parte también a que los Estados miembros no les interesa, de comunicación de cómo realmente influye más o menos Europa en el futuro y en el presente de las personas, ¿no? Entonces, los de Erasmus lo saben, pero son muy poquitos. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, en el campus hay organizaciones de estudiantes muy activos que organizan regularmente debates sobre estas cuestiones, y ese tipo de iniciativas hay que apoyarlas y hay que estar con ellos, porque efectivamente es la manera que tenemos de sensibilizar también a la gente joven, al menos la que está en los campus, ¿no? Yo quería... no soy muy optimista tampoco en relación con la europeización de la campaña de las europeas, porque si nos fijamos en la última campaña, al final la noticia fue el enfrentamiento entre Arias Cañete y Elena Valenciano por una cuestión de machismo, no recuerdo exactamente qué era, ¿no? Eso fue el debate sobre las elecciones europeas. Es muy difícil debatir con una mujer. Eso dijo, Cañete, ¿no? Dijo. No recordaba exactamente la frase. Y al mismo tiempo estaba además el debate de los candidatos a la Comisión Europea en otro canal, ¿no? Nadie vio ese debate y todos vieron el de Arias Cañete y el de Elena Valenciana. Y efectivamente lo que sucede es que no conseguimos cubrir esa parte de desafección ciudadana en relación con la política europea. No lo conseguimos cubrir. Yo, desde que tengo prácticamente uso de razón, no oigo más que hablar de plan B para Europa. En el año 96, posteriormente, después de las últimas europeas, lo mismo. Este proyecto en el que estamos ahora mismo es parte también de un intento de aproximación a la ciudadanía de la política europea, de las instituciones europeas. Y yo tengo mis dudas de que esta sea la vía. O la única vía. Creo que hay que poner más por parte de las instituciones de ceder responsabilidad a los ciudadanos
a que se involucren esas democracias abiertas de las que hablaba al principio y además incrementar las vías de accountability, de exigencia de responsabilidades del proceso de toma de decisiones. Tú no puedes montar una CIA y un FBI cediendo soberanía si no hay un mecanismo de rendición de cuentas democrático. Entonces, es mucho más que cesión de soberanía. Hay que ir mucho más allá, no podemos entrar en comparaciones con estados que efectivamente son estados. La Unión Europea no es un estado. La Unión Europea, como yo les explico a mis estudiantes, es, como dicen Hoyland and Higgs, dice, lo podemos analizar como una organización internacional, como un sistema político o como un sistema de dominación. Bueno, vamos a ver con qué nos quedamos, ¿no? Porque tiene elementos de las tres variables. Pero lo que no podemos es seguir cediendo soberanía sin exigir unos mayores niveles de exigencia democrática y de responsabilidad política. Bueno, aunque no os lo creéis, muchísimas más preguntas que nos habían llegado. Seguro que todavía os queda alguna, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que como lo bueno es seguir hablando de Europa, os animo desde las asociaciones y en las clases y con vuestros amigos a tratar de meter estos temas para que así poco a poco vayamos logrando esa mejor y más Europa. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias de nuevo a la universidad y muy especialmente a la Oficina Europea. Gracias Teresa, gracias Carlos por vuestro apoyo, por vuestra ayuda y bueno, hasta la próxima. A vosotros.